¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Bueno, acá estamos nuevamente otra semana que no deja de ser intensa como las que venimos transitando ya hace unos días, ¿no? La verdad que el escenario político es de incertidumbre, sin lugar a dudas, ¿no? Y no hay, si se quiere, diferencia entre los distintos actores, ¿no? Todos hacen su esfuerzo para que sea más incierto cada día, ¿no? Lo concreto es que, a ver, han pasado algunas cosas en esta semana, ¿no? Sin lugar a duda, algo que fue sumamente interesante es el foro de Yao Yao, en donde se presentaron varios candidatos. Llamativamente no hubo ninguno del Frente de Todos, ¿no? Sí estuvieron varios de lo que tiene que ver con la Alianza de Juntos, con Cambiemos, con el PRO, pero no del Frente de Todos. Había comprometido, o al menos se esperaba, la presencia del actual presidente, estoy hablando del señor Alberto Fernández, que decía, bueno, él es un supuesto precandidato, otros para el adentro del Frente de Todos dicen que para nada lo es, ¿no? Lo concreto es que no apareció en ese lugar. Sí estuvo Javier Milei, el hombre que viene siendo la noticia, la novedad en estos últimos tiempos, sencillamente porque se muestra con muchas chances de ser uno de los próximos partícipes necesarios dentro del balotaje. Lo manifestó el propio Mauricio Macri hace un par de días, diciendo que la fuerza de Cambiemos y Juntos iba a competir en el balotaje con Javier Milei. Esto está por verse, obviamente primero está la PASO, y la PASO es un gran dilema, ¿no? Una gran incógnita. En el ámbito de lo que tiene que ver con Cambiemos, todavía hay un montón de situaciones que se van planteando en función de este escenario. La presencia de Rodríguez Larreta en esta última semana, con la generación del 23, apunta a diferenciarse de la otrora rival, que también ha crecido mucho, y es Patricia Bullrich. Y en ese foro, llamativamente, quien llevó, quizás por un margen pequeño, ¿no?, de diferencia con Rodríguez Larreta, quien llevó los mejores votos de los que allí presenciaron fue la propia Patricia Bullrich. Tenemos la posibilidad en esta oportunidad de hablar con el diputado Daniel Andrés Lipovetsky, diputado de la provincia, de la 7ª sección electoral, hombre de Cambiemos, y la idea es charlar un rato con él para que nos cuente cómo está la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires, que en esta oportunidad es, si se quiere, la madre de todas las batallas, como lo viene siendo hace bastante tiempo. Daniel, gracias por charlar un ratito con nosotros. No, un placer, Enrique, ¿cómo están? Bien, acá estamos. No sé cómo están ustedes, digamos, más que nada, ¿no? O sea, ¿qué mirada tenés vos desde la Cámara de Diputados, de la fuerza tuya que representás, digamos, de este escenario que está planteado con... Yo insisto, usa la palabra incertidumbre, digamos. ¿Ustedes lo resienten o vos lo resentís de esa misma manera? Y es un momento de incertidumbre, por supuesto, estamos acercando a los cierres de listas y faltan 2 meses, pero en definitiva ya se empiezan a definir todos los cargos, porque está claro de que, más allá que el cierre de listas es en junio, la definición de cargos es un poco antes, porque sin lugar a dudas la preparación de los candidatos, que ya lo vienen haciendo muchos, incluso yo, que yo trabajo para ser intendente de mi ciudad, La Plata, lo venimos haciendo algunos con más anticipación que otros. Yo lo vengo haciendo desde hace 3 años, caminando mi ciudad todos los días. Requiere, por supuesto, una preparación previa y por lo tanto estamos llegando a esa etapa de definiciones, y eso sin lugar a dudas genera incertidumbre. A eso hay que agregarle, sin lugar a duda, por supuesto, la incertidumbre económica, ¿no? Porque más allá de que nosotros hoy, desde la dirigencia, podemos estar preocupados en el tema electoral, me parece que lo principal acá es que realmente la economía de la Argentina es un desastre. Este gobierno hace agua por todos lados, tenemos el dólar en valores estratosféricos, no tiene límite el aumento, y la inflación pulveriza el ingreso de la gente, que no le alcanza la plata ni para llegar al día a día. Mira, ayer hablaba con un comerciante acá de mi ciudad, un pequeño almacén, y me contaba que antes la gente llegaba por lo menos hasta el 15, hasta el 20. Hoy, el día 10, ya la gente no tiene un mango. No, tal cual. Sin lugar a dudas, el factor económico y social es fundamental. De hecho, en esta semana también
la CGT se ha reunido y manifestó digamos, no sé si diferencia con el gobierno, pero sí puso un llamado de atención en función de la cuestión social debido a este panorama, digamos, ¿no? Que, bueno, obviamente vos tenés tu mirada en función de ser de la oposición y desde el oficialismo manifiestan también algunas, si se quiere, responsabilidades de la gestión anterior, ¿no? Mira, yo creo que lo de la herencia recibida es válido en otros momentos, ¿no? Este gobierno lleva 3 años y un poquito más de gestión, por lo tanto, me parece que ya es tarde para hablar de lo que pasó, porque en definitiva, y además, digamos, gobernaron los últimos 16, de los últimos 20 años gobernaron 16 la Argentina. Por lo tanto, está claro de que si los problemas son producidos por este gobierno y por el kirchnerismo, que en definitiva quien ha tenido la responsabilidad de gobernar el país, insisto, 16 años de los últimos 20. Y me parece que ahí está la clave. Después podés buscar excusas. Daniel, pero sin ánimo de defender al oficialismo, digo, se tomó una deuda, digamos, muy exagerada, que ya en su momento se planteó, digamos, que era impagable, digamos, ¿no? Digo, pero esto no lo digo en función de defensa ni del kirchnerismo ni del oficialismo. Digo, ¿vos no crees que amerita un contexto en donde haya un consenso entre todas las fuerzas políticas? Porque uno lo que nota es eso, digamos, habla con el oficialismo y achaca a la oposición. Hablas con gente de la oposición y achaca al oficialismo. Digo, y estamos en el medio, hay gente, digamos. Eso es lo que por ahí venía esta situación que te planteaba de la toma de deuda anterior, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, pero para mí está bien que, digamos, que pueda haber diferencias de visión. Y yo no creo que sea que en el medio está la gente. Lo que pasa es que también hay que explicarle las cosas a la gente. Porque, a ver, de pronto hemos vivido muchos relatos de este gobierno y que se han caído justamente por la realidad. Entonces, me parece que en definitiva uno tiene que decir las cosas. Si bien es cierto que nosotros tomamos deuda, nosotros no es que recibimos cuando fuimos gobierno un país desendeudado. Todo lo contrario. Recordemos que teníamos un país embargado, donde teníamos todos los juicios contra los fondos buitres sin resolver. Nuestra fragata Libertad no podía salir ni siquiera a navegar porque podía ser embargada. Los aviones de aerolínea podían ser embargados. Era una situación realmente gravísima y nosotros lo resolvimos. Y además la deuda pública del Estado era alta. Por supuesto que también nosotros tomamos deuda, sin lugar a dudas, que este gobierno además ha mantenido, digamos, porque en definitiva acá se cae el relato. Dice, bueno, la deuda del FMI, bueno, lo vemos a Massa toda la semana o todos los meses viajando a Estados Unidos y teniendo un buen vínculo con el FMI. Entonces se cae un poco el relato del desendeudamiento, del kirchnerismo, un montón de cosas que ahora han quedado claras de que no es así, que no es fácil resolver los problemas de la Argentina sin lograr ir al camino que es lo que nosotros planteando, y Patricia Bullrich lo planteó. Vos mencionabas el foro de Yao Yao, lo planteó muy claramente en Bariloche, que es, no hay manera de resolver el problema de Argentina si no vamos a un proceso de equilibrio superávit fiscal. Si no reducimos el gasto público es imposible, porque en definitiva hemos tenido años y años y años de un gobierno con el kirchnerismo que con déficit fiscal, y por lo tanto eso de alguna manera tenés que... ¿Cómo poder resolverlo? Y bueno, tomando deuda. Lamentablemente es así. A ver, pero ustedes tienen como una fuerza, digamos, tienen muchas chances de gobernar después de octubre, de las elecciones de octubre, ¿no? Pero ¿vos crees que este escenario, digamos, les será sencillo a ustedes también en un marco en donde hay como una especie de disputa permanente? No, yo creo que no va a ser sencillo, no por eso, sino porque realmente el país está muy mal. Entonces, ninguna responsabilidad al que le toque ser presidente, y por supuesto nosotros trabajamos para que sea que pertenezca a Juntos por el Cambio, la va a tener fácil. Pero la clave hoy, me parece que es lo que los argentinos están buscando, es que el presidente que venga tome decisiones. Y ahí me parece que Patricia tiene un plus, porque es una mujer de carácter, con mucha decisión. Y me parece que la clave de lo que viene es tomar decisiones inmediatas, seguramente no fáciles, muchas de ellas, como bien me acaba de decir vos preguntándome si era fácil o no, pero que son necesarias, sin lugar a dudas, porque lo que hemos venido viendo estos últimos 20 o más de 20 años es
un proceso de degradación desde el punto de vista de la economía, social, en los niveles de pobreza que tenemos, siempre de alguna manera manteniendo unas políticas parecidas. Entonces, claro que tenemos que cambiar la política. Si no cambiamos las políticas, vamos a seguir viviendo la situación que vivimos hoy, que realmente es muy grave, ¿no? Ajá. Y ahí iba las excusas que da el gobierno hoy. Mirá, la guerra o la pandemia la sufrieron otros países latinoamericanos. No quiero compararme con Europa o con otros países, comparámonos con nuestros vecinos. Y ningún país de nuestros vecinos tiene la situación económica que tenemos nosotros. Entonces, el problema lo tenemos en la Argentina. Más allá, tal cual. Más allá del contexto internacional, ¿no? No, tal cual, sin ir más lejos. Países, no hablemos de Brasil, digamos que podría ser el ejemplo más típico. Bolivia, de hecho, no tiene la situación inflacionaria que tiene la Argentina. En eso acordamos. A ver, vos hablás mucho de Patricia, digamos, pero tu fuerza tiene varios candidatos o posibles candidatos a presidentes, ¿no? Y puntualmente lo que tiene que ver con el PRO, otro de los hombres que parecía el número opuesto era ni más ni menos que Rodríguez Larreta. ¿Cuál es la diferencia entre Patricia y Rodríguez Larreta? Mira, yo tengo un vínculo con los dos muy bueno. La verdad que con los dos he trabajado, tuve el placer de trabajar con los dos. Incluso cuando fui en su momento funcionario en la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri, dependía orgánicamente de Horacio, que era su jefe de gabinete. Y con Patricia trabajamos muchos proyectos de ley en el Congreso cuando me tocó ser diputado nacional, incluso el proyecto de ley de extinción de dominio que impulsó Patricia desde su ministerio para recuperar los bienes productos de la corrupción, lo trabajamos juntos, y otros proyectos también. Los dos realmente son grandes dirigentes, son grandes cuadros políticos con mucha experiencia, que están preparados para ser presidentes, cada uno con sus características diferentes, por supuesto. Creo que Patricia hoy, de alguna manera, plasma un poco, creo, lo que la mayoría de la sociedad está buscando. Dirigentes con mucha decisión, pero sin lugar a dudas, Horacio tiene otras características, como por ejemplo, justamente la gestión, una persona que realmente está en el día a día permanentemente, que trabaja mucho y que también tendrá sus valores para proponerle a los argentinos. Y después serán los argentinos quienes decidirán en las PASO quién es el mejor candidato, si son ellos dos. Y seguramente el que gane las PASO, después nosotros trabajaremos todos juntos para que sea el próximo presidente de los argentinos en octubre, ¿no? Como ha llegado a Patricia Bullrich, digamos, ¿quedaron molestos por la decisión que tomó Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires con el tema electoral? Mira, yo no puedo representar lo que piensan todos los que están con el sector de Patricia, porque incluso, insisto, yo tengo un buen vínculo con los dos, y tengo mis propios criterios propios, ¿no? Yo lo que te puedo decir es lo que pienso yo, y lo que yo pienso es que la decisión desde el punto de vista legal es indiscutible. La norma estaba vigente en la Ciudad de Buenos Aires como para poder aplicarla, más allá que hubo otras elecciones donde no se aplicó. Lo que creo que hubiera sido importante hacer era poder dar una discusión interna antes de anunciarla, ¿no? Una discusión interna dentro de nuestro partido, el PRO. El PRO tiene ámbitos institucionales donde poder dar esas discusiones, no se dio, y me parece que hubiera sido más adecuado, teniendo en cuenta que era una decisión que de alguna manera también tenía impacto en las candidaturas de nuestro espacio en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y eso creo que es lo que faltó a la decisión de Horacio, que estaba facultado para tomarla, como él bien mismo ha dicho, y eso es innegable, pero yo creo que faltó debate interno. Es cierto también que el PRO todavía es un partido relativamente nuevo, tiene no más de 20 años, y por lo tanto le falta cierta madurez en cuanto al funcionamiento institucional. Así como el radicalismo lo tiene mucho más adictado a eso, porque claramente es un partido centenario, nosotros todavía nos falta un poco de funcionamiento interno mejor desde el punto de vista institucional, para que estas medidas que se toman primero se debatan internamente dentro de nuestro espacio político, cosa que creo en este caso faltó, ¿no? De todas maneras, también hay que decir que dentro de la fuerza que vos planteás, como el propio radicalismo, ¿no? También hay una situación de disconformidad para el adentro, digamos, que en otrora quizás había como una especie de acompañamiento a Horacio Rodríguez Larreta. Hoy ya eso no es tan así, digamos, y más para el interior de Buenos Aires, en donde ven que el crecimiento de Patricia Bullrich es notorio, digamos. Ustedes, ¿cómo van a trabajar, digamos? Porque por un lado corren riesgo de perder la capital federal a manos del radicalismo, pero por el otro lado necesitan de sus aliados radicales en la provincia de Buenos Aires, que es un ámbito en donde se decide gran parte de la elección a nivel nacional, ¿no? Sí, claro, cada distrito tiene sus propias características, y seguramente
acuerdos que pueden no necesariamente ser similares, ¿no? O de resolverse de la misma manera. En el caso de la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas que el radicalismo es muy importante, gobierna un montón de municipios, sobre todo del interior de la provincia, tiene un montón de intendentes que pertenecen al radicalismo, también dentro del bloque de Juntos por el Cambio acá en la legislatura bonaerense hay muchos legisladores del radicalismo, y está presidido por Maxi Abad, que es un dirigente joven, que además tiene una gran relación personal, pero es una muy buena persona y un gran dirigente. Y bueno, por supuesto que ellos después tendrán que tomar la decisión, digamos, si van a ir unificados acompañando, o van a tener un candidato propio, o van a ir de alguna manera acompañando un candidato del PRO, como puede ser Patricia Horacio. Son decisiones que van a tomar ellos. También puede ser que vayan divididos, porque ellos también tienen sus propias divisiones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tuvieron una interna entre el sector de Maxi y el sector de Pose. Entonces, bueno, son todas decisiones que creo que se van a empezar a dar a partir de ahora, ¿no? Pero claramente me parece que lo primero que se va a definir es cuántos candidatos a presidente tenemos. Hoy por hoy el PRO tiene tres, agregando a María Eugenia, y el radicalismo tiene 2 o 3 también, entonces va, o por lo menos 2, Manes y Morales. Por lo tanto, parece que ahí hay que ir en camino a reducir esa cantidad de candidatos, y a partir de ahí seguramente se va a empezar a ordenar cómo van a ser las alianzas dentro de los partidos que fueron parte de Cambiemos, ¿no? Ya para ir culminando, ¿qué opinás de esta manifestación que hizo por su parte Elisa Carrió en función de decir que Mauricio Macri no está trabajando para Cambiemos o para Juntos, y sí lo está haciendo para Javier Milei, digamos, ¿no? ¿Qué opinás vos de eso? No, que no comparto para nada. Primero, Macri es de alguna manera uno de los fundadores de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, es el fundador del PRO, que pertenece a Cambiemos y es un partido de los dos partidos más importantes que forman parte de Cambiemos, y por lo tanto es innegable su vocación de construir y también su vocación de mantener la unidad. Él trabaja para eso. Es absolutamente descabellado pensar que Mauricio puede estar trabajando para Milei, que es un dirigente que está en otro espacio político. Pero se coquetean, vos viste que se coquetean entre los dos, ¿no es cierto? Seguramente hay como un coqueteo tanto de Macri como del propio Milei. Mira, puede coincidir desde el punto de vista económico. Yo no creo que Mauricio coincida con una declaración como la que hizo Milei diciendo que el Papa Francisco es un imbécil, ¿no? Tenemos un Papa argentino que deberíamos sentirnos todos orgullosos, más allá que uno pueda convertir o no. Yo incluso ni siquiera profeso la religión católica, pero realmente uno se siente orgulloso que el jefe del catolicismo y un hombre tan importante con tanta influencia a nivel mundial sea argentino. Por lo tanto, me parece que esas cosas, no supongo que Mauricio eso no va a compartir. Puede compartir otras ideas económicas de Milei, y bueno, seguramente en algunas yo también voy a coincidir, en otras claramente que no. No está muy clara la posición económica de Milei todavía. Esto de sacar el Banco Central, de dolarizar, digamos, no están. No, coincido. Yo creo que él tiene el concepto de libertad, que lo expresa, pero después en definitiva no está muy claro. Nosotros coincidimos en el concepto de la libertad también, por supuesto, así que me parece que ese es un valor donde coincidimos, pero yo creo que hay un montón de cosas donde seguramente no vamos a coincidir con Javier. Pero bueno, los alianzas y los acuerdos tienen que ver con acuerdos programáticos, ¿no? Donde uno busca las coincidencias, y si hay suficientes coincidencias como para hacer un acuerdo, se trabaja en conjunto, y si no, no. Hoy, por supuesto, no veo ese escenario, pero bueno, todo por supuesto, puede cambiar. La política lo puede todo. Daniel, te agradezco mucho tu presencia acá, la verdad que un gusto charlar contigo, te esperamos en el piso próximamente, ¿eh? Cuando quieran, a disposición, y me encantaría ir, así que arreglamos y voy para allá. Dale, gracias, te agradezco. Nosotros seguimos con la gente de Cambiemos, y si en esta oportunidad con quien vamos a presentar la nota es con Diego Valenzuela, el hombre de 3 de febrero, estuvo recibiendo a Manes, digamos, otro de los candidatos a presidente en ese distrito. Escuchen un resumen de una conferencia de prensa que daban tanto ambos, Manes con Valenzuela, y escuchamos primero la parte de Valenzuela. Que a ustedes los involucra a ambos, digamos. ¿Pueden darnos un panorama, al menos personal, de cada uno, de en qué lado están o qué mirada tienen en función de todo esto, intendente? Bueno, yo separaría, como decía Facundo, el proceso de construcción de un armado electoral y de las candidaturas de un proyecto político, ¿no? Y social.
Los dos, bueno, van en paralelo, pero no hay que descuidar a ninguno de los dos. O por lo pronto la cuestión de las candidaturas no puede oscurecer la necesidad de ideas, la necesidad de no caer en la tentación del simplismo, de la demagogia, del grito. Así que eso nos une a nosotros más allá del partido político. Yo tengo una sintonía con Facundo hace mucho tiempo de leerlo, de seguirlo. Vino en el 2016, yo tenía 6 meses de intendente y charlamos en el mismo lugar a donde vamos a ir ahora. Pasaron 7 años, él se involucró en política, lo había hecho antes desde las ideas muchísimo y después fue legitimado también en una gran elección en el 21, pero yo valoro de él la política con conceptos, y no la política por el fin en sí mismo del cargo, sino la política como instrumento de transformación. Yo creo que esta es la manera de pensar a Juntos por el Cambio que queremos promover, más allá de que él sea radical y yo del PRO. Y de esto hablamos mucho antes, de cómo aprovechamos al máximo este tiempo hasta el cierre de candidaturas y especialmente después para construir ese proyecto que cambie la tendencia a la Argentina. Acá hay una mezcla de experiencia de gestión en el territorio, en el conurbano, con compromiso político, con ver cómo, me dice él, cómo es el ideario de Alfonsín hoy en el siglo XXI, democrático pero con desarrollo. Los políticos tenemos que hablar más de ideas y después, por supuesto, tiene que tener un correlato en una propuesta electoral, pero que represente a esas ideas. Y en eso yo estoy muy entusiasmado de poder caminar con gente como Facundo. Hay un dato en esto que manifestaba de caminar juntos, digamos, porque el sector del PRO, de Cambiemos, digamos, que apoya la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, es como más conciliador, es como más dialoguista y como que pretende ir o apuntar a un electorado no tan intransigente como el que sí apunta la propia Patricia Bullrich, ¿no? O sea, donde supuestamente ellos ven en el radicalismo, la gente de Larreta, a un aliado que va a necesitar para gestionar tras la elección si es que el triunfo está de su lado. Vamos a una pausa y seguimos con este aciertos y errores del día de hoy. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. De nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra historia, de que nos elijas como hace 50 años. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando.
Continuamos con este aciertos y errores del día de hoy. A ver, ustedes escuchaban recién al intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, pero también estuvo, como les dije anteriormente, Facundo Manes. Facundo Manes es el hombre del radicalismo, digamos, que está poniendo una dosis, si se quiere, digamos, de diálogo, en donde pareciera que es el outsider de ese sector. Él no se baja de su candidatura y quiere, si se quiere, poner un poco de claridad en todo este panorama, llama al diálogo en este panorama que es muy incierto. Tuvimos la posibilidad también de charlar con él y el hombre manifestaba lo siguiente. El presidente manifestó que hay que dinamitar o semidinamitar todo y por otro lado una dirigente como Lilita Carrió manifestó que Macri no quiere a Juntos por el Cambio y que en realidad quiere ir con Milei, digamos. O sea, ¿eso hace bien a Juntos por el Cambio, este tipo de dichos? Mira, yo creo que hay hoy 4 espacios de dinámica en la política. Uno, son los libertarios, el liberalismo de fantasía, que no quieren tener banco central. Ustedes ven mismo los países capitalistas como Estados Unidos, como en el banco de Silicon Valley se usó la Reserva Federal para rescatarlo. Suiza, como el Credit Suisse fue rescatado por la banca suiza y acá quieren sacar el Banco Central. Creo que todos nosotros nos educamos en la educación pública, no en el mercado. Quieren sacar la educación pública, la salud pública. Hablé de la dolarización, que sería pulverizar los salarios. Ese liberalismo de fantasía es un espacio hoy en la Argentina. Después está el kirchnerismo, que podría definirlo como asistencialismo anticapitalista. En vez de empujar las fuerzas económicas de la Argentina, todo depende del Estado, no hay productividad. Bueno, todo lo que conocemos de este desastre que es el kirchnerismo, después de 20 años han gobernado 16 y cada vez estamos peor. Eso es el kirchnerismo, asistencialismo anticapitalista. Después están los que quieren ir a lo guapo, cambiar todo a lo guapo. Fíjense lo que pasó en Inglaterra con Liz Truss, la primer ministro que duró 44 días en una sociedad mucho más conservadora que la nuestra. Y después estamos nosotros, los que creemos en la terapias de la cooperación. Creemos que Argentina tiene muchísimos problemas que no se resuelven con una pastillita mágica. Querría cambiar todo lo guapo, ¿sería? Yo te estaba hablando un poco de lo que queremos nosotros. Yo creo que la Argentina necesita un plan de estabilización. Un plan, hoy el ministro Massa no tiene ni plan económico ni plan de estabilización, está emparchando permanentemente y así estamos. Argentina necesita un plan de estabilización, que este gobierno no lo va a hacer, y ese plan de estabilización necesita consenso político. Los planes de estabilización incluso pueden fracasar, el 25% tiene solamente éxito en el primer intento. Entonces, si no hay consenso político, va a fracasar lo que necesitamos, que es el plan de estabilización macroeconómico, y además necesitamos un plan de desarrollo. Y en eso tenemos que generar consensos. Todo lo que quieren cambiar a lo guapo, todo lo que quieren un liberalismo facilista o irreal, o chanta, o todos los que quieren un asistencialismo anticapitalista, lamentablemente van a ser nuestros adversarios políticos. Habría que subtitular la nota esta que acabamos de ver. El chanta es Milei, el guapo es Macri y Bullrich, y el anticapitalista es el kirchnerismo. El diálogo que propone Facundo Manes es lo que sería el espacio de, no sé, Rodríguez Larreta, él, vaya uno a saber. Pero era más que nada para aclarar. En el mientras tanto siguen sucediendo algunas cuestiones, ¿no? A ver, hay sectores que la están pasando muy mal y hace mucho tiempo ya, ¿no?, de esto. Lo concreto es que si hay algo en lo que uno coincide con Manes es que las distintas actitudes o gestiones que ha tenido el gobierno no han sido de las mejores, han fracasado. De hecho, el instrumento del control de precios es algo que, la verdad,
no funciona. Lo escuchábamos, qué sé yo, ya hace un par de semanas estuvimos con Fernando Sabores y él el titular de los almaceneros de la provincia de Buenos Aires, y él nos manifestaba que es imposible esto de precios justos en almacenes y en los chinos, porque en definitiva ellos terminan comprando su mercadería que venden en esos minoristas a un precio más elevado en los mayoristas, y que nada, no pueden nunca respetar eso. Entonces esta situación es compleja, no funciona. Funcionarios que no funcionan sería lo que manifestó en otro momento la vicepresidenta, y que hoy se vuelve a reflotar por algunos funcionarios del propio gobierno. Lo cierto es que me acompaña en este bloque Isaac Drugni, que es el director. Isaac siempre charla con nosotros del tema de la pobreza, pero en esta oportunidad ellos han presentado otros tipos de instrumentos al gobierno para, no sé si tiene que ver con los controles de precios, pero sí tiene que ver con la canasta básica de alimentos, que, bueno, antes que nada, Isaac, gracias por charlar un rato con nosotros. Antes de empezar, ¿cuánto es la canasta básica que hoy tiene que tener un laburante para no ser pobre, más o menos? La canasta básica total para una familia de 4 personas, o sea, 2 adultos y 2 niñas pequeñas, está cercano a los 200.000 pesos actualmente. Claro. O sea, entre 190 y 200.000 pesos. En algunas provincias está por encima de eso, está por encima de los 200.000 pesos. Para la canasta básica de alimentos, o sea, solamente para adquirir los alimentos indispensables, sin considerar tarifas, sin considerar transporte, sin considerar educación, o sea, lo que se llama la canasta básica de alimentos está en el orden de entre los 90.000 pesos y casi cercanos a 100, también de acuerdo a la situación, a los precios de distintas provincias, ¿no? Pero más o menos estamos en ese orden. A ver, Isaac, el instituto que vos representás tiene, o al menos ha presentado algo al gobierno en función de instrumentos para enfrentar esta inflación que está fuera de lo normal, digamos. Ya hubo un 7% el mes pasado, con un dólar que ya supera los 400 pesos. Se espera que en el mes de abril la cifra sea aún mayor, digamos, ¿no? ¿Se puede enfrentar la inflación esta? Bueno, ayer justamente me preguntaban si pensábamos que el porcentaje de inflación en abril podía estar por encima de lo que ya tuvimos en febrero y marzo. Hay que considerar que en marzo la inflación oficial en el nivel general dio 7,7%. Pero en los alimentos dio casi el 10%. El 10%, tal cual. Y ayer dieron a conocer el incremento de la canasta de las canastas básicas, que viste, el INDEC hace 2 publicaciones, uno el del índice de precio del consumidor general y otro el de las canastas básicas. El de la canasta básica de alimentos, el de marzo, al INDEC le dio por encima del 11%. Entonces, yo decía que si en abril tenemos una suba por encima de esos porcentajes, ya estaríamos al borde de una catástrofe. Porque si ya estamos en 2 dígitos, naturalizando 2 dígitos de promedio por mes, entre el 10 y el 12% en los alimentos, fundamentalmente, que es el insumo básico para las familias, para toda la familia, pero fundamentalmente para las familias de menores recursos, estaríamos en una situación ya bastante más complicada que la que veníamos, que ya era difícil. Entonces, por eso, en ese marco, ¿se puede controlar o no se puede controlar? O sea, porque ustedes presentaron algunos instrumentos que ya están, digamos, para usar, pero no se usan. Sí, digamos, en 2 niveles. Uno, el que venimos planteando hace rato y que presentamos un proyecto
de ley mediante iniciativa popular, que es el congelamiento de los productos de la canasta básica de alimentos. Eso está, el proyecto está, digamos, circulando en un itinerario que fundamentalmente implica que la conducción de la Cámara de Diputados no se quiere hacer cargo de un proyecto que debería hacerse cargo porque así lo manda la ley, porque hemos cumplido con todos los requisitos previos. Pero además, en el último trabajo, a lo que hicimos mención, es que el gobierno, dado el fracaso de todo este proceso de implementación de precios de referencia con distinta denominación, que lo ha intentado implementar gobiernos de distintos signos, porque incluso fue el gobierno anterior también de Macri que intentó ponerlo en funcionamiento y tampoco funcionó. Lo que dijimos, lo que estamos diciendo es de que hay una ley que hace al funcionamiento del observatorio de precios que debería depender del Ministerio de Economía o de alguna instancia del Poder Ejecutivo, y ese observatorio por ley tiene la facultad de hacer un seguimiento preciso de todo el itinerario que siguen los productos y que van adquiriendo, los precios que van adquiriendo desde su salida de fábrica hasta la llegada al consumidor, y fundamentalmente ejerciendo una vigilancia sobre los niveles de ganancia, sobre los márgenes de ganancia que van teniendo los distintos sectores de la cadena de producción y de comercialización. Si esto no se hace y hay una ley que lo respalda, precisamente porque debe haber lobby para que no se haga, me imagino yo, ¿no? Sí, obviamente es poner en funcionamiento la ley muchas veces, y en este caso en particular es muy claro, significa niveles de confrontación con determinados sectores, con determinados intereses, que como te digo, en esta situación y en este caso y desde hace muchos años es muy claro a qué intereses nos estamos refiriendo. Pero hay una cuestión práctica nada más, digamos. Si vos querés, lo que te decía el directivo del centro almacenero, si tenemos que llevar adelante implementar esta política de precio de referencia, de precio justo o de precio cercano, como le quieras llamar, es imposible. Pero es imposible no solo por esta cuestión de que los pequeños comerciantes y los pequeños productores tienen que comprar los productos terminados o los insumos para producir los productos a precios que están muy por encima de los que efectivamente fijarían estos precios de referencia, sino que además en la Argentina de hoy, y en todos los países del mundo, sobre cada producto hay una variedad enorme de alternativas. Entonces, vos digamos, cuando llevas a la práctica y hay 2.000, 3.000 productos que forman parte de los precios de referencia y cada uno con alguna especificidad, sobre cada uno de los productos que hay una especificidad, la galletita de 500 gramos de tales o cuales características, etcétera, 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 hay otras 20 variedades que tienen alguna alternativa con un cambio mínimo y que entonces hacen imposible realmente generar acuerdos y ejercer influencia. Ahora sí, lo que sí hay 50, 80 empresas como máximo que participan de cada uno de los eslabones, y es ahí donde hay que concurrir, y es ahí donde hay que ir a pedir que rindan cuentas sobre cómo es lo que están aumentando los precios, cuáles son los costos que efectivamente justifican de que esos precios aumenten, y es ahí donde se debe ejercer el control, y es ahí donde apunta la ley del observatorio de precios que está dejando de ser implementada. No, tal cual. Me parece que es clara la ley, pero
me parece que falta voluntad política. La verdad que te agradezco, Isaac, como siempre. Y la última y cortita, si puede ser. ¿Vos crees que en este año electoral, en donde va a haber evidentemente un nuevo gobierno, todo indica que la cuestión se va tirando más para el lado de la derecha? ¿Vos crees que va a haber una solución a esta problemática? Digamos, ¿se va a poder hacer esto que no se ha hecho, cumplir esta ley que no se ha cumplido hasta ahora, por ejemplo? Bueno, hasta ahora no hay ningún indicio de que la conducción económica, ni la conducción económica anterior de este mismo gobierno, ni la conducción actual estén decididas a aplicar la ley. Tal cual. Y difícilmente esos gobiernos que ahora se están, digamos, jactando de algunas cuestiones que tienen que ver con dolarización, libre mercado, en ese escenario me parece que va a ser más complicado, ¿no? No, bueno, propuestas como la de la dolarización no significa que no sean, que sean una locura o que no sean implementables. Son implementables en la medida en que predomine una concepción de derecha, una concepción de entrega absoluta de nuestra soberanía, que signifique digamos, que intente llevar, que por lo menos intente llevar adelante una política de tierra arrasada con los derechos de la mayoría de nuestra ciudadanía. Isaac, te agradezco mucho, la verdad que siempre muy claro en tus conceptos. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Isaac Rugni, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Tras la pausa continuamos con aciertos y errores del día de hoy. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. De nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra historia, de que nos elijas como hace 50 años. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Último bloque de aciertos y errores que, bueno, ha tenido de todo. En lo que tiene que ver con lo político hay que decir algunas cuestiones, ¿no? Que no es que soslayamos, sino que el hecho de estar un día antes de grabación hace que quedemos al margen de algunas cuestiones, como por ejemplo que en el día de hoy el Consejo del Partido Justicialista estaría decidiendo, entre otras cosas, digamos, que definitivamente el presidente de la Nación no sea candidato. Hay una exigencia por parte del sector del kirchnerismo. Hubo también
también una reunión en el día de ayer, el día jueves, entre el presidente y Sergio Massa, ante los rumores, muchos de ellos que tenían que ver con la posibilidad de que se vaya el actual ministro. Algunos, digamos, muy pícaros, lo que dicen que si se... Bueno, la propia Malena Galmarini salió a retuitear algo en donde decía Sergio Massa se va a quedar hasta el final del gobierno, ya que el final del gobierno es si se va Sergio Massa, algo de eso manifestaba. Está la situación compleja en lo que tiene que ver con el oficialismo, ¿no? Ellos preservan, el propio Axel Kicillof en una presentación estuvo en el día de ayer jueves junto al presidente en Ensenada, pero lo que le están pidiendo es eso, ¿no? Que sea claro en función de lo que va a ser el futuro, para aclarar también el panorama a un frente de todos que todavía en la provincia de Buenos Aires queda la chance de que las elecciones sean partidas o algo parecido a lo que hizo el propio Rodríguez Larreta en Capital Federal. Me acompaña, como siempre, y ya hablando de temática de salud, la doctora Amelia Franchi. Amelia, ¿cómo estás? Y acá andamos. ¿Tenés mosquitos en tu casa? Alguno debe haber. Anoche andaba uno. ¿Tiraste todos los cacharros? Sí, tiré todo. ¿Desarmaste todo? Sí, hay de todo. Pero... Está aumentando terriblemente. Uno de las provincias que más tiene es Tucumán. Tucumán. Que conoces bien. Conozco. Y realmente... Tu lugar en el mundo, diría alguien. Tu lugar en el mundo. Hay más de 40.000 casos en el país. Ya hay... digamos, del lugar autóctono, llamamos nosotros, y en varias provincias. Pero el tema es que hay más de 40.000 casos y hay más de 30 muertes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ver cómo resolvemos el tema, porque no hay todavía ninguna medicación, no hay vacuna, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vaya uno a saber lo que hay que hacer. Ahora te voy a preguntar, pero ¿sabés qué? Antes te voy a comentar algo. Vos me hablabas de Tucumán, pero también en Capital Federal, en el AMBA. No te dije que el que más hay. Hay lugares que son bastante críticos, digamos. AMBA, ¿no? Conurbano bonaerense, tenés además varias provincias más, pero toda la zona de conurbano hay, y en AMBA también hay muchos. Sí, en la parte te dije la cantidad mayor que se está viendo es en Tucumán en cantidad de población Federal, y la parte casos. sur, digamos, yo conozco casos, y el tema que a mí lo que me hace mucho ruido es que no pueden, ¿cómo se dice?, hacer los estudios como para verificar que se están haciendo los estudios. O sea, lo que como pasa, que le dicen tenés por los síntomas, como pasaba en la última parte del COVID, ¿no? Hay estudios que se hacen, en los hospitales se hacen el análisis para saber si tenés dengue. Se hace uno cada 20, porque si vos tenés síntomas determinantes, se considera que tenés dengue. Esto es lo que pasa, cada 20 hacen uno. Pero el tema, cuando detectás un dengue por cada uno que haces en los lugares, ahí vas a buscar donde habita ese paciente, porque ahí tenés que buscar al mosquito que tiene, a la Aedes aegypti que tiene el virus. Entonces, ahí es donde se va y se actúa. Ahí se fumiga, si encontrás, buscando al mosquito, y ahí fumigas. Y ahí buscas la forma de comunicar cómo tenés que hacer para prevenir el tema. Entonces, lo que habla del descacharreo, el dar vuelta los baldes, el cambiar el agua todos los días de los animales, cualquier cosita que vos veas que junta agua, hay que darlo vuelta. Y además tenés que usar el aerosol o la crema del antimosquito, no vamos a decir marcas, que es el más común, pero tenés que usar, porque si no, y además usar mangas más claras, pero no oscuras. Aún con este frío, digamos, que avanzó, digamos, ¿no? Ya sigue habiendo, ahora se supone que va a empezar a descender. Está habiendo muchos resfríos, muchas gripes, ya está la vacuna antigripal, es muy importante que mayores de 65 se la den, es oficial. Es uno de los países que más vacunas oficial tienen. Entonces, darse la vacuna antigripal, mayores de 65, y menores que tengan asma, EPOC, diabetes, alguna enfermedad inmune, menores también que tengan enfermedades inmunes. Inmunes se habla de gratis, asma, EPOC. ¿No? Gratis, ¿no? Es gratis. Está en el calendario políticas de salud, oficial. Políticas de salud, digamos. Está en el calendario oficial. No hay que desmerecer y tampoco
olvidarse, digamos, ante esta avanzada que hay de... Vaya uno a saber qué va a pasar más adelante. Hay que darse la vacuna. Hay que darse la vacuna. ¿Qué es esto de que la ley de los derechos del paciente, digamos? Porque esto está relacionado con esta última semana en donde se difundió la posibilidad de llevar a juicio a las personas que asistieron a Diego, que están en juicio a las personas que asistieron a Diego Maradona. Mira, el tema es un poco complejo. Hay una ley, los de los derechos del paciente, la historia clínica, el consentimiento informado y la muerte digna que ingresa dentro de esta misma ley, que es la 26742, junto con otras leyes que hablan de lo que es el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Sabes que la bioética es una disciplina que trata acerca de las cuestiones de la vida, tanto de medicina, biología y todos los seres vivos, buscando la moral, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces aparece la bioética y aparece con algunas cuestiones como 4 principios: justicia, autonomía, no maleficencia, beneficencia, y a esto me remito con la autonomía. Después, si querés otro día, te cuento los otros 3 principios, que son muy simples. ¿Qué es la autonomía? Primo non nuocere, le tenemos que no hacer maleficencia, después ver si lo podemos beneficiar al paciente. Y la justicia es que todos tengamos la misma posibilidad. Pero en cuanto a la autonomía, vos sos capaz y estás en condiciones de entender lo que tenés, y entonces el médico tiene la obligación de contarte lo que te pasa. Siendo vos autónomo, tenés una autonomía, estás en condiciones de salud mental, estás perfecto, entonces se te cuenta, tenés esto, esto y esto. Los riesgos que vos no hagas tal o cual cosa son estos. La terapéutica es esta, se puede ir modificando. Pero aparte de contártelo, de que vos lo entiendas y lo comprendas, tenés que firmar con testigos presentes que te están explicando que te tenés que tomar la presión todos los días, control de las cosas básicas, análisis de sangre y control permanente, por ejemplo. Y te tienen que explicar que si no lo haces, corres serios riesgos. Y vos tenés el derecho, como persona autónoma, a poner quiero o no quiero. Ejemplo, testigos de Jehová, sabemos muy bien que no se transfunden, tienen un escrito y ellos tienen el derecho como paciente a decidir por su vida si están en condiciones. Si no lo está el paciente, ¿quién responde por el paciente? La familia. ¿No? Entonces vos tenés que hacerlo, la información es obligatoria, no es legal. Pero esa autonomía, digamos, permite que yo me niegue a que mis familiares sepan lo que me está pasando a mí, digamos. Si no pones en riesgo a terceros. Y si hay otros casos que vos habrás escuchado. Hay algunos casos en donde, no sé, vos no querés que tus familiares sufran y entonces es como que... Esas son las leyes de eutanasia que en este momento hay 5 proyectos en ley, en diputados. No, lo que vos me estás contando claramente es que vos podés decir no quiero... Y estás poniendo en riesgo tu vida y además hay que decirle al familiar, pero en todo caso que vos no quieras y salud mental dice que vos estás totalmente consciente y sos capaz como persona, puede haber otra forma que es judicializar, pero la familia tiene que saberlo. La familia puede actuar diciendo, bueno, pero hablarte, decirte, por favor, mirá, vamos a hacer esto o lo otro, y vos seguís insistiendo. Si vos no pones en riesgo a terceros, es tu decisión. Claro. La última parte, vos podés llegar a judicializar el caso. Y el juez va a decir que si vos estás competente, que si tenés un certificado donde dice que vos de salud mental estás bien y sos capaz y competente, hay que ver que vas a ganar vos como paciente. Pero siempre que esto esté escrito, ya sabiendas que un consentimiento informado, vos lo podés modificar cuando quieras. Claro. Vos podés tener un consentimiento que diga, si entro en paro no quiero que me reanimen, orden de no reanimar. Claro. Y antes de que puedas llegar a tener un desmayo, podés decir, no, revoco todo lo dicho. Todo esto tiene que estar escrito. Muchas personas creen que esto es solamente legal. No es legal. Es el derecho del paciente de saber qué riesgo corre. Esto en enfermedades agresivas a tu cuerpo, que te tengan que operar, todo te tienen que llenar el consentimiento informado. Y si estás en investigación, doblemente, porque lo que hacemos es defender los derechos de los pacientes. Muy bien, clarita, doctora. La verdad que, insisto, esto de la salud tiene sus
situaciones, digamos, complejas, pero que en definitiva muchos de los pacientes, digamos, no saben, desconocen y la también ley. hay como una especie de respeto y temor hacia los facultativos. 2 segundos te quiero decir que la ley misma dice que si vos querés, tu historia clínica es tuya, vos podés pedirla y en 48 horas podés pedir la fotocopia de tu historia clínica y de tus estudios, cosa que frecuentemente verás que a veces se niega. Amelia, gracias. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Espero que también esto tome en cuenta las distintas instituciones, digamos, porque a veces ahí es donde no se conoce tanto la ley. Pero gracias. ley. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido el Aciertos y Errores del día de hoy. Han sido muy amables por estar del otro lado.